Ya, yo les voy a presentar mi tema que elegí, que es el tema de enfermería. Para comenzar con el tema, lo primero que vamos a hacer, vamos a hablar sobre la introducción. La enfermería abarca los cuidados autónomos de todas las personas. La enfermería no hace diferencia entre personas, no hace diferencia en las edades, en las situaciones económicas, si está sano o si está herido. No, solamente se encarga de cuidar y de proteger y atender a las personas que lo necesitan. Para empezar, vamos a definir qué es enfermería. Y la enfermería es la ciencia que se encarga más que nada en general del cuidado de los pacientes, ya sea del cuidado de un paciente que está herido, como un paciente que puede tener problemas respiratorios, problemas del corazón. Solo se encarga del cuidado de las personas, de los adultos. No hace diferencia, como dije anteriormente, no hace diferencia ni en la edad, ni en la situación económica, ni nada de eso. La enfermería tiene como tres conceptos, más que nada, que la misión, que la misión es presentar atención a los individuos, a los pacientes, preocuparse del bienestar de ellos, que no les falte nada, estar al pendiente de ellos en el caso de que se necesita, no sé, agua, algún auxilio, todo eso. La otra es la visión, que sería mejorar las condiciones de los pacientes, ya sea tener una cama digna, ya sea tener una atención digna o una atención respetable, respetar al paciente, acomodarse a los cambios, a sus horarios de alimentación, todo eso. Lo otro serían las acciones, que sería diagnosticar los problemas de salud, realizar los seguimientos de los pacientes y más que nada colaborar con los otros profesionales, ya sean médicos, paramédicos, etc. Ahora vamos a hablar sobre los roles del enfermero, que más que nada son más, pero yo aquí en este caso puse solamente 5. Que la primera sería apoyar al paciente con actitud y comportamiento, entenderlos, acostumbrarse al humor del paciente y tratarlo como a él se lo merece, tratar de ser simpático con el paciente, porque no todos los pacientes van a ser simpáticos y quizás nos va a tocar atender a pacientes que no sé, tengan problemas en su casa, que en el momento de llegar al hospital, al CEFAM, lleguen como con mal humor y todo, pero uno tiene que estar siempre a la disposición de los pacientes. Entender al paciente, que eso es muy importante, y la comunicación, porque la comunicación, si nosotros no tenemos comunicación con el paciente, ya no vamos a poder entendernos y quizás el paciente se va a enojar mucho más y a nosotros se nos va a hacer más complicado el proceso de atención con él. Y las actividades programadas se anotan en el plan de cuidado del paciente, porque si nosotros no anotamos las actividades que nosotros hacemos con el paciente en el plan, ella quedaría como que nosotros no hicimos nada con el paciente. Ya. Ahora voy a hablarles de las 4 funciones básicas, que es como la más importante, que es, primero sería asistencial, que se enfoca en la función social de los pacientes y en el cuidado de aquellos. La otra sería investigadora, que esa es recopilar todos los conocimientos médicos basados en evidencias para el mejor tratamiento de los pacientes. Eso quiere decir que tenemos que, por ejemplo, si llega un paciente y al tomarle, no sé, la presión, la temperatura, los signos vitales, todo eso, tenemos que recopilar los conocimientos suficientes para poder llegar a una determinada conclusión de cuál es su enfermedad o por lo que él está pasando. El otro sería el docente, que son las formas de los enfermeros y la educación de... Ya. La última, sería administradora,
que esa consiste en la gestión del cuidado, o sea, la planificación, la organización de los tratamientos, de los medicamentos de cada paciente. Ya, ahora les voy a como contar un poquito sobre la enfermería transcultural. La enfermería transcultural es una disciplina en donde los profesionales, ya sean los médicos o los enfermeros, identifican valores culturales, ya sean las creencias, las prácticas, para ofrecer un cuidado culturalmente como congruente. O sea, nosotros como enfermeros, como docentes, como médicos, tenemos que estar siempre pendientes de los pacientes. No todos los pacientes vienen de las mismas culturas, pueden venir de otros países, tener otro tipo de religiones, pero nosotros como docentes siempre tenemos que preocuparnos por ellos. Nunca discriminarlo, ya sea por su color, ya sea por su idioma, por sus creencias, sus culturas, como dije anteriormente. Solamente hay que enfocarse en que es una persona más que tiene problemas, que tiene necesidades, que tiene dolores. Y hay que enfocarse en eso y a poder ayudarlo, estar 100% con ellos, porque más que nada es eso lo que significa ser enfermera. Como dice de arriba, es la ciencia que se dedica al cuidado de cada paciente, de cada persona, sea grande, sea chica, sea delgado, sea robusto. Uno siempre tiene que estar siempre al pendiente de cada uno de ellos. Ahora voy a hablar de la enfermería intercultural, que es practicada por enfermeros que tienen conocimientos sobre diferentes culturas y las aplican intuitivamente en su trabajo. El conocimiento no es formal, sino pragmático. Ya sea si hay algún enfermero que, por ejemplo, no sé, no recete medicamentos, sino que como sus culturas son distintas, quizás, no sé, en vez de decir al paciente tiene que tomarse, no sé, este medicamento, quizás, no sé, le va a dar, no, tiene que tomar agüita de esta hierba, hacerse un agua con este tipo de hierbas, pero siempre como que va a tratar de hacerlo mejor para los pacientes y que los pacientes también estén cómodos y no, por ejemplo, si uno le dice no, tienes que tomarte un agua de esta hierba, sí significa que siempre va a ser como un agua de una hierba que sea como droga, que en algunos casos se ocupa, como por ejemplo para las personas que tienen como algún tipo de enfermedad, ya sea, a ver, como por ejemplo el cáncer. Algunos les recomiendan tomar agüita como de una hoja de marihuana, pero no significa que uno tiene que tomarse todo el agua, sino que es como un poquito y eso es como para calmar más que nada los dolores. Para eso se utiliza ese tipo de agua. Como les decía también, que lo más importante era la comunicación, porque si nosotros no tenemos comunicación buena con los pacientes, no vamos a llegar a ningún tipo de conclusión. Porque, por ejemplo, nosotros vamos a decirle, no, tiene los signos vitales altos, tiene, no sé, la presión arterial alta. Y si el paciente me dice, no, es que no es así, o le tomo la temperatura y le sale la temperatura alta, y él me dice que se la acaba de tomar y le sale baja, y yo hago que el paciente se enoje o no nos podamos entender, eso igual es complicado y es difícil porque así los dos quizás, aunque nosotros como docentes tenemos que tratar de calmarnos, de tratar de tener como dejarnos un poquito, como tratar bien y ser simpático, pero muchas veces quizás los pacientes se van a enojar, se van a molestar y uno tiene que seguir como con mucha paciencia, con mucha buena onda para poder tratar bien a los pacientes. Ya, para concluir esta exposición, bueno, yo en lo personal llegué a una conclusión de que, a ver, para poder ser enfermera, lo principal que se necesita es tener mucha vocación, mucha paciencia,
y mucho amor para las demás personas. Porque uno tiene que tener mucho respeto contra las personas. Quizá hay docentes que no tienen como el suficiente respeto ni el suficiente, como para entender a los pacientes, porque muchos pacientes quizás se van a enojar, como decía anteriormente, pero siempre hay que dedicarle de nuestro tiempo, porque si nosotros elegimos estudiar esta carrera, es porque nosotros nos gusta, tenemos vocación y lo que nosotros queremos hacer es ayudar a las demás personas. Por eso que cada uno elige esto, porque uno sabe que al elegir este tipo de carrera, esta vocación, uno más que nada tiene que dejar muchas cosas de lado, porque tiene que dedicarse 100% al paciente, 100% al CEFAM, al consultorio, al hospital, a la clínica, tiene que estar 100% dedicándose a todas las personas. Enfermería va como más allá de un cuidado que sea físico, también es emocional, porque uno como docente igual se va a encariñar muchas veces quizás con los pacientes, va a estar siempre atento de los pacientes, quizás a veces uno ya tiene familia, pero uno se encariña tanto con los pacientes que como que cada día uno va con muchas más ganas para poder ir a trabajar, para poder llegar al CEFAM y poder estar con los pacientes y atenderlos. Entonces, como yo les decía, es como tener mucha vocación, amor y preocupación por cada persona, por cada ser humano y preocupación.